credos que el Espíritu Santo procede tanto del Padre como del Hijo. Para aportar algo más a lo que el hermano Alejandro predicó. No sé si alguien tiene por ahí alguna otra idea o algún otro comentario. Base a lo que está diciendo este hermano Amado, Ajá. tengo aquí tres fuentes y que van muy ligadas a lo que dice, a lo que expuso nuestro hermano Alejandro. El Ajá. primero son las apologías 1 y 2 y los diálogos de Justino Mártir, que es por lo menos el primer filósofo oficial convertido al cristianismo. Ajá. Él, se dice la historia, jamás se quitó la toga de filósofo, siempre la conservó, finalmente murió como mártir, ajá, pero él habla precisamente del concepto de el hijo como engendrado, y él junto con otros dos padres griegos, en este libro está citado, habla acerca de cómo es directamente el Espíritu Santo una emanación que sale de ellos. Ajá. Él naturalmente también en esta filosofía que hace, él hace un recurso filosófico llamado el diálogo, que es lo que Romanos capítulo 2 llama se envanecieron en sus discursos. Ajá, se envanecieron en sus diálogos y su necio corazón fue entenebrecido. Habla naturalmente de la abolición de la ley de Dios y por supuesto habla en contra del sábado. Y todo en el diálogo, ¿no? En el recurso filosófico llamado el diálogo. Un servidor, para los hermanos que no me conocen, un servidor viene del mundo evangélico y al estar estudiando precisamente todas estas cuestiones del sábado, del domingo y demás, me llevó precisamente a analizar a los padres de la iglesia. Y creo que él va mucho con el tema. En este otro libro llamado Filosofía Antigua, hay una declaración aquí o una síntesis de lo que Plotino, un neoplatónico, propone con respecto a una trinidad. Él también habla de una esencia, un verbo, un logos y un alma racional y los presenta así como una trinidad. Exactamente, y que una proviene de la otra, como lo que acaba de exponer nuestro hermano Alejandro. Y por último, hablando de Agustín de Hipona, tiene un escrito llamado La verdadera religión, donde él habla precisamente de la fusión de la religión y la filosofía. Entonces yo creo, hermano David, vamos a comenzar con sus comentarios. Tal vez ahí nos pueda aportar definiéndonos qué es la Trinidad en base a esos tres libros que menciona y nos pueda definir qué es un credo para partir de ahí y irnos moviendo a los diferentes concilios que hubieron. Sería bueno que si tenemos ahí nuestra computadora, estuviéramos revisando los tiempos de los concilios que vienen en el PowerPoint, para que así vayamos nosotros caminando sobre esos concilios que fueron dándose en tiempos y pautas. Y ya porque quiero enfocar también o que enfoquemos el slide número 40. En el slide número 40, ahí viene lo que plasmaron en ese tiempo, que es en el concilio de Nicea del 325, donde ellos dejaron escrito ahí: creemos en un solo Dios, Padre omnipotente, creador de todas las cosas, y en un solo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, nacido y en segundo término engendrado. Entonces, en corroboración a lo que va a decir el hermano David en base a esas tres fuentes literarias que él tiene ahí. Y que partamos también de ahí para mostrarle pues a todos los que
que realmente lo que están enseñando ahorita los que se dicen ser antitrinitarios y al estar enseñando que Cristo es engendrado, que no nacido, pero engendrado, realmente solamente están repitiendo las palabras del Concilio de Nicea del 325. Claro. Perdona, hermano amado, me Dígame. regala un segundito. Bueno, un feliz sábado a todos. Los saludo cordialmente. Me gustaría sugerir a lo que ustedes han propuesto en esta mesa. Me gustaría sugerir que analizáramos tres aspectos que son básicos. Primero, que analizáramos qué fue lo que dio origen a este tipo de apostasía, a este tipo de apostasía. ¿Qué fue lo que originó? Como segunda medida, me gustaría que analizáramos cuáles fueron los resultados de esta apostasía. Y como tercer punto, me gustaría que analizáramos cuáles son los problemas actuales de este origen y de estos resultados de esta apostasía. Por favor, para que lo incluyan allí en la agenda, por favor. Gracias. La tercera, ¿cuál dijo, hermano Carlos? ¿Cuáles son los problemas actuales que son o que estamos enfrentando, a los que nos tenemos que enfrentar como resultado y como el origen de esta apostasía? Con respecto a eso que plantea el hermano Carlos, quizás hermano Alejandro, podríamos a lo mejor explicar también un poco o considerar el texto de el libro de Hebreos capítulo 1 versículo 3, que a mí se me vino inmediatamente a la mente cuando estábamos hablando de este origen de la sustancia. Porque el texto dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces no sé si aquí, Pablo, que escribe el texto, no sé si en el original está correcta la traducción desde el original acá, o cómo explicamos esta frase, porque puede que a más de algún hermano este texto le pueda generar alguna confusión, porque lo que se acaba de explicar es que el concepto de sustancia viene de el origen pagano griego. Por lo tanto, no debería ser un concepto bíblico. O hay un concepto bíblico para explicar que Dios y el Padre son uno, y Pablo usa esta palabra en griego para cuando escribe Hebreos 1:3. No sé si me explico, hermano Alejandro. Sí, exactamente ese verso lo revisé. La palabra que usaron en el concilio de Nicea es la palabra oasis o homoiomasis, ¿verdad? Bueno, para igual, sustancia igual, ¿verdad? Y la otra que ya mencionamos, ¿verdad? Ousías es la palabra, la sustancia. Si me equivoco al pronunciarla, bueno, ahí está en la presentación. Bueno, aquí no se usa esa palabra. Aquí se usa la palabra upóstasis, que quiere decir persona, pero también esta palabra upóstasis se usa solamente 5 veces en el Nuevo Testamento, y también se usa como para fundamento, ¿verdad? Para una base, es decir, siendo la imagen, es decir, como lo dice allí, el resplandor, ¿verdad?
En otras palabras, lo que nosotros conocemos es que es el mismo carácter y tiene todas las características y los atributos divinos, ¿verdad? Jesús, ¿verdad? Ese es el mismo fundamento del Padre. Entonces esa palabra, si nosotros decimos que la misma palabra del Concilio de Nicea es la misma palabra de aquí que es upóstasis, no, porque allá era Ousías, ¿sí? Y acá es upóstasis, son distintas, ¿verdad? Y creo que la versión King James lo traduce como persona, sería verificarlo, pero creo que la King James en inglés lo traduce como persona. Esa es una. La otra para... Disculpe, hermano Alejandro, entonces en la King James quedaría es la imagen misma de su persona. Ajá. Of his person. Of his person. ¿Ya lo vio ahí, hermano? Ah, ok. Ahí está. Ahí lo tiene el hermano David. Sí, es una versión español-inglés. Y aquí está, efectivamente, es express image of his person. Exactamente. O sea, que es divino. Claro. Sí, que es una persona divina, sí, claro. Exactamente. Claro, El asunto creo, disculpe, solamente lo menciono para que sería bueno en la mesa poder hacer alusión al texto para poder explicar justamente lo que estamos ahora explicando con lo que dice la traducción de la Biblia King James, y así nos queda claro que la Biblia no está confundiéndonos, sino que hay un tema de traducción que es sustancia, pero que las palabras en el original son distintas, como usted la mencionó, hermano Alejandro, y que finalmente King James la traduce como persona. Claro. Y que es lo que estamos estudiando como fundamento, que es la Biblia y no la teoría pagana griega. Exacto. Ahora, quiero contestar una pregunta del hermano Carlos. Lo principio, ¿no? Él dijo, bueno, que se defina qué es la Trinidad. Una vez estaba en el concepto católico romano. Una vez estaba platicando con una persona que acaba de aceptar, de hecho, acaba de aceptar este mensaje. Ella era catequista y dice que fue con el sacerdote católico. Y el sacerdote católico estaba allí y él dijo, bueno, estoy muy ocupado, pero dime qué quieres, ¿qué quieres? Entonces ella vino y con una pregunta y le dijo, yo quiero saber que me explique qué es la Trinidad. Entonces él le dijo, dice, no tengo tiempo para explicarte, pero a ver, siéntate. Entonces, ¿conoces la bandera mexicana? Hermano, la bandera mexicana tiene verde, blanco y rojo y tiene un escudo en el centro. Y le dijo, sí. ¿Y cuántos colores tiene la bandera mexicana? Tiene tres. ¿Cuáles son? Verde, blanco y rojo. Ah, bueno. ¿Y son tres banderas o son una sola? Bueno, es una sola, son tres colores en uno solo. Dice, así es la Trinidad. ¿Se dan cuenta? Es un mismo pedazo de tela y ahí están metidos el rojo, el verde y el blanco. Entonces el sacerdote católico le dijo, esa es la Trinidad católica. En otras palabras, la Trinidad católica es esa sola sustancia de la filosofía griega, ¿verdad? Y bueno, en esa sola sustancia, por eso dicen cohabitan, ¿verdad? O son coeternos. ¿Por qué? Porque son de la misma sustancia. Pero yo una ocasión le dije a un hermano que ahora pues, ya agarró la otra filosofía, y yo le dije que yo creía que el Padre y el Hijo siempre han compartido ¿qué? La eternidad, y siempre han sido compañeros desde la eternidad, ¿sí? Y usé, y como le dije, esta palabra coeterno se puede malinterpretar, porque han sido eternos, pero cada uno teniendo su eternidad desde la eternidad. Ahora, ¿qué es lo que dijo el sacerdote católico? No. El verde, blanco y rojo están dentro de una misma sustancia. Lo que están diciendo es la eternidad del Hijo y la eternidad del Espíritu Santo proceden de la eternidad del Padre y son una misma eternidad. ¿Me explico? Entonces, ese es parte del concepto de la Trinidad católica, que se basa en la sustancia, que es una sola, que es una única y sola. Buenas noches.
Buenas noches, hermano. Saludos a Guatemala. Gracias, mucho gusto saludarles. Mis hermanos, no sé si podríamos también, yo creo que ya con los temas citados, pues pasaríamos creo que toda la noche aquí, ¿verdad? Pero me gustaría pues que en un futuro, porque yo estoy consciente de que ya con los temas estos que se plantearon, pues son bastante profundos, me gustaría que pudiéramos incluir cómo es que estas falsas doctrinas que han venido, que se llaman los antitrinitarios, realmente anulan el mensaje del tercer ángel. Esa es una propuesta que les tengo a ustedes, porque el mensaje del primer ángel nos enseña que debemos de adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra y la mar y las fuentes de las aguas. Y entonces ese es un Dios creador eterno. ¿Y cómo es que esta doctrina anula realmente el mensaje del tercer ángel? No sé si me captan pues la propuesta, ¿verdad? Porque la realidad es que he aprendido mucho en esta noche. Realmente hay muchos conceptos que hemos aprendido, pero sí me preocupa el hecho de que nosotros dejemos de dar un mensaje basado en que la hermana White nos dice que debemos estar concentrados en el mensaje del tercer ángel. O sea, me gustaría pues que incluyéramos cómo afecta esto, porque aquí en Guatemala tuvimos muchas experiencias prácticas de lo que citó ya el hermano Carlos Gómez, de los resultados realmente de creer esto. Es que más de creerlo, de aceptarlo, es una vivencia que tuvimos aquí nosotros en Guatemala terrible. No sé si ustedes han enfrentado eso en sus diferentes países, pero aquí en Guatemala fue algo que yo realmente no quisiera volver a repetir, porque fue una situación muy amarga, ¿va? Entonces, esa es mi propuesta, pues, que pudiéramos tomar en cuenta en relación a este tema, pues que me parece muy interesante. Bueno, la mesa todavía no sale al aire por la transmisión de Facebook, ¿verdad? Sí, hermano, ya estamos al aire. Estamos al Hay aire. 25 personas que nos están acompañando y otros hermanos de igual manera nos están acompañando a través del canal de nuestro hermano Pedro Ortega en YouTube. Hay 33 espectadores en YouTube. Así que Pero ya, ya empezó a transmitir desde que comenzamos entonces, ok, entonces quiero hacer un aporte a lo que estaba hablando el hermano Roberto Toledo, con respecto a lo que explicó el hermano Alejandro en cuanto al tema de la bandera en México, hermano Alejandro, cuando esta dama le preguntó al sacerdote. Yo creo que la respuesta que dio el sacerdote, usando el ejemplo de la bandera, es el mismo, usando otros tipos de ejemplos, es lo que enseña la misma corporación adventista para explicar el tema de la Trinidad. Y creo que ahí está el meollo del asunto, es decir, la gravedad del problema, como dice, bueno, el hermano Roberto Toledo con el hermano Carlos, a lo mejor se han visto enfrentados porque les ha llegado la luz para poder abordar el tema con respecto de dónde viene el concepto de Trinidad y de dónde viene la idea de un Cristo engendrado y luego de la idea de un Espíritu Santo proveniente de estas dos autoridades, o de Cristo como solo y no como una persona tampoco. Entonces, yo creo que está tan envuelto el engaño a través de tanto tiempo en la historia que
no se logra discernir el engaño por la falta de luz que por la gracia de Dios en este momento se está compartiendo a través de este tema o de esta temática y de este programa, lo cual va a poner en la palestra el tema y sin duda va a afectar el mensaje del tercer ángel, porque ataca directamente la divinidad cuando no entendemos bien el tema de la divinidad. Así es, hermano. Bueno, me gustaría el último punto de nuestro hermano Carlos, que que nos está acompañando desde Colombia, ¿verdad? Nuestro hermano Toledo desde Guatemala, nuestro hermano en medio abajo de un servidor desde Chile, nuestro hermano David desde México, nuestro hermano Amado desde California. Me gustaría empezar con el tercer punto de nuestro hermano. Actualmente, ¿cuáles son los efectos? Bueno, son los mismos efectos del pasado. Cuando Roma empezó a hacer disputas sobre la persona de Cristo, se olvidó de predicar y la gente ya no quiso saber de Cristo. Entonces se cambiaron ¿a dónde? Se cambiaron a María, pues. Y después de eso se cambiaron al Papa, ¿me explico? O sea, ¿cuáles son las implicaciones? Estas personas que están predicando el mismo concilio de Nicea, están diciendo que Jesús no tiene existencia propia, ¿verdad? Están creando la misma situación que crearon los católicos romanos allá en sus controversias. Y realmente están predicando el concilio de Nicea, que es un concilio de sustancia, como verdad presente, están engañando en su predicación, ¿verdad? Están presentando un Dios falso, y aquí caigo en lo que dice nuestro hermano Toledo de Guatemala, ¿verdad? La Biblia dice, temed a Dios y darle ¿qué? Gloria. Pero ¿cuál Dios? El Dios de la sustancia católico, que es una sola sustancia en tres manifestaciones, porque ellos agarraron al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo y lo hicieron una sola sustancia. Esa es la Trinidad Católica. Sí. Ajá. Entonces, ellos están predicando un concepto completamente católico, como si fuera mensaje del tercer ángel. Están dando, en otras palabras, otro mensaje, o están dando un mensaje del tercer ángel, con la esencia de Roma. O sea, es tremendo lo que está pasando, ¿verdad? Sí. Y algunos están bautizando en el nombre de Jesús nada más, otros nada más están bautizando en el nombre del Padre y del Hijo, otros dicen, pues yo creo que el Espíritu Santo es un soplo, no es persona ni divino, pero yo bautizo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, aunque no es divino ni persona. Entonces, entre ellos ni saben cuál es la esencia de su enseñanza. Entonces, hay muchos hermanos que están confundidos. Y otra de las cosas, hermano Carlos, actuales, es que en el Concilio Vaticano II se dijo que se debía de redescubrir el misterio de la Trinidad. ¿Han visto ustedes en internet videos que dicen descubriendo el misterio de la Trinidad y les empiezan a decir que el Padre es uno y que de allí fue engendrado el Hijo y que el Espíritu Santo procede de dos o procede del Hijo? Ese es redescubrir el misterio de la Trinidad Católica Romana. Sí. Y muchas personas hoy están diciendo, oh, tremenda luz, tremenda luz. Ese es el engaño que entró a Roma y es el fruto de la apostasía que llevó a Roma a hacer credos y después a impulsarlos con la unión de la Iglesia y el Estado. Entonces, parte de las consecuencias actuales son esas. Es un ataque a la divinidad del Hijo, un ataque a la divinidad del Espíritu Santo, y decir, ¿verdad?, que esa falsa enseñanza que ellos están trayendo del Concilio de Nicea es el mensaje del tercer ángel. ¿Qué cosa? No puede ser. Sí. Hermanos, a mí me gustaría hacer un aporte de la experiencia que vivimos aquí en relación a los puntos que tocó el hermano Maya. Y quiero contarles algo que parece insólito, inverosímil, y algo que podríamos decir, pues, ¿cómo puede ser eso?
aquí el resabio de los que ha quedado de esta gente que se llama antitrinitaria, resulta ser que ahora está haciendo una nueva Biblia, fíjense, quitando todo lo que tiene que ver con el Espíritu Santo y haciendo una nueva reedición de la Biblia. Además de eso, están agarrando los libros de la hermana White y los están también reeditando, y les están quitando todo lo que tiene que ver con el Espíritu Santo. Y se dice que son adventistas del séptimo día y que creen realmente en el mensaje y que son antitrinitarios. Y entonces hay realmente una gran contradicción con respecto a lo que ellos creen, y al final cuando los enfrentamos no con nuestras ideas ni con nuestros pensamientos, sino con los escritos de la hermana White, estas personas unánimemente llegan a la contradicción que hay en su mente y dicen que la hermana White se equivocó. Así lo dicen claramente. Entonces, vemos realmente que hay una gran debilidad en este punto y que no saben qué es lo que creen. Y creo que se está cumpliendo la palabra del Señor, y esto también nos da un parámetro a nosotros para darnos cuenta que la venida del Señor está cerca, porque dice que conforme se vaya acercando la venida de nuestro Señor Jesucristo, creo que está en el libro Maranata, dice que no habrán conceptos claros y una verdad tras otra, dice, se corromperá. Eso es lo que nosotros vimos aquí, lo vivimos, y pues tenemos mucho que contarles en esta mesa, pero sigamos porque el tema está muy interesante, hermanos. Hermano amado, no sé si me permita en ese momento quizás intervenir al respecto, al respecto de lo que había sugerido que estudiáramos. Bueno, hemos sido muy beneficiados, de verdad, muy nutridos con la presentación de esta noche, pero pensemos en esto, hermanos. Miren, quizás este servidor, más que aportar, prefiere de pronto analizar un poquito lo que está pasando, a qué nos estamos enfrentando. Primero, todo esto ha sido originado porque a la apostasía de la iglesia cristiana se le une la filosofía pagana. Cuando la iglesia se aparta de la verdad, se olvida por las sendas verdaderas del camino que debe andar, se aparta de esa senda segura, entonces a esa apostasía se le une la filosofía pagana y se conforma un sistema detrás del cual está Satanás, el mismo Satanás. ¿Y cómo lo apoya el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses 9 al 12? Dice él que este sistema inicuo, que es obra de Satanás, actúa en aquellos que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y como apostatan y se apartan, Dios les permite un espíritu de error, un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, los resultados de eso en el tiempo, ¿qué nos dan? Nos dan que se llega a la conclusión de que existe un solo Dios. Y fíjense, hermanos, un solo Dios como un solo ser. Y dentro de ese solo ser van a meter al Hijo y al Espíritu Santo, armando una monstruosidad de divinidad que tiene sus raíces en el paganismo y que eso lo absorbe el catolicismo, y se cumple entonces lo que el apóstol Pablo había escrito ahí en Romanos 1:25. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Entonces, el ser humano, la criatura, entra a definir a Dios.
Quizás terminando aquí estos minuticos, voy a compartirles una cita que es muy, muy valiosa. Esa cita vale oro, donde dice que el Espíritu Santo es un misterio, y la hermana fue amonestando a un hermano de apellido Chapman, le dice: tú nunca podrás explicar al Espíritu Santo porque a ti no ha sido revelado. Lo vamos a leer. Pero esa apostasía lleva a que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios en cantidad, como un ser espiritual. Entonces conforman esa monstruosidad pagana de un solo cuerpo con 3 cabezas, ¿cierto? Un falso Dios, una falsa divinidad. Llegan a la conclusión de que Cristo es engendrado y que es de la misma sustancia del Padre, y también que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Entonces noten que el Espíritu Santo, por un lado, no es una persona y menos es Dios. Entonces, termino con esto. Este servidor ha agrupado en cuatro aspectos fundamentales, en cuatro, digamos, grupos, toda esta apostasía. ¿En dónde ha convergido? En 4 aspectos. El primero, se constituyó una trinidad pagana católica que tiene sus raíces en el paganismo. Esa trinidad pagana católica, es el primer grupo. El segundo grupo es una trinidad cristiana unitariana o unitaria, de un solo Dios. Y el tercer grupo es una trinidad adventista pagana y católica, porque lamentablemente, y tenemos aquí las evidencias para mostrar que la Corporación Adventista cree en esa trinidad pagana y católica, en esa sola sustancia, en esa coeternidad, en ese solo Dios. Y tenemos aquí las evidencias. Y el cuarto grupo, yo lo he puesto como ese grupo de personas que creen en una falsa divinidad de 2 personas, negando al Espíritu Santo como persona y negando al Espíritu Santo como Dios. Entonces, ante esto nos estamos enfrentando, y no solamente a los paganos, a los católicos, a los evangélicos, a los cristianos apóstatas. Nos estamos enfrentando al adventismo del séptimo día corporativo, y lo que es más grave, a un falso adventismo de sostén propio, entre los cuales muchos se identifican como historicistas. Entonces la situación es tan delicada que muchos están cayendo en esto. Y bueno, gloria a Dios porque se propuso este concilio, se han presentado las pruebas, y gloria a Dios porque estamos enfrentando unidos esta apostasía. Esa sería, hermanos, mi primera intervención. Muchas gracias. Bien, hermanos, me gustaría añadir a todo lo que cada uno ha aportado, que el apóstol Pablo, que fue un texto que citó nuestro hermano Alejandro en la presentación, su predicación en Atenas sobre el Dios no conocido y tratando de presentar el Evangelio de Cristo, él incluso cita a sus poetas, ¿no? En el verso 28 dice: porque en él vivimos y nos movemos y somos, como también algunos de nuestros propios poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Ajá, está citando a sus propios poetas, está tratando de presentar el mensaje a través de un poeta que era incluso panteísta, ajá, la fuente que está citando aquí el apóstol Pablo, y está tratando de llegar al razonamiento con los que razonan. Ajá. El espíritu de profecía hace un comentario con respecto a eso. Dice: él, refiriéndose a Pablo, buscó los resultados de su obra al concluir sus labores. De la gran asamblea que había escuchado sus elocuentes palabras, porque así lo fueron, solo 3 se habían convertido a la fe. Entonces él decidió que a partir de ese momento mantendría la sencillez del evangelio. Estaba convencido de que la sabiduría del mundo era impotente para conmover los corazones de los hombres
pero que el evangelio era el poder de Dios para salvación. De la Review and Herald, 3 de agosto de 1911. Está tomado, dice, el mensaje sencillo como tal, expresado como está en la escritura, es lo que verdaderamente va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y en esta experiencia él aprendió a no hacer esto, porque solamente hubo 3 conversos, dice aquí el espíritu de profecía, y entonces no más. Razón por la cual en Corintios se le escribe predicar a Cristo y a este crucificado. Ajá, para los gentiles locura. Ajá, ¿qué es lo que pasa más adelante? Llegamos a lo que nos presenta nuestro hermano Alejandro a partir de los credos, donde es ya la síntesis, donde se va a redactar los puntos comunes en los cuales después de amplios debates, entre comillas, se ponen de acuerdo o llega a ser lo general. Pero esto parte de más atrás, y aquí es donde me gustaría hacer una aportación extra. Ajá. El siglo II es conocido como la época de la patrística de los apologetas, ajá, los defensores de la fe. Y uno de los primeros que van a comenzar a hacer esto es el que se le conoce en la historia como Justino Mártir, un hombre que había estudiado varias escuelas filosóficas y finalmente él se inclina más hacia el platonismo. Él agarra, él lo abraza, él lo toma y después conoce el cristianismo y lo llega a llamar la mayor o la mejor de las filosofías. Y él comienza, o él, mejor dicho, de los escritos que existen de él, son 2 apologías y un diálogo imaginario que mantiene con un judío, a quien puso por el nombre Trifón. En sus 2 apologías se dedica a explicar al gobierno romano, ajá, el por qué el cristianismo es una fe razonable. De eso se tratan sus apologías y dentro de eso también viene la explicación de la deidad. Ajá, y viene una explicación razonable que es lo mismo que nuestro hermano Alejandro nos acaba de presentar, donde nos habla de Dios como una esencia, ajá, y que engendró en los días de la eternidad a otra persona, a quien llamó su hijo, a quien es Cristo, y de esa emana, o de ellos dos, emana una energía, algo así como los rayos del sol, describió otro apologeta llamado Anaximandro, ajá, que iba y venía esa luz, como los rayos del sol van y vienen, esa es la tercera emanación llamada el Espíritu Santo. Ajá, es un filósofo convertido al cristianismo del siglo II, quien finalmente termina siendo esta apología. Ajá, ¿qué es lo que hace? A través de la razón, tratar de explicar la verdad. ¿A quién? A un mundo gentil que no cree en la escritura como tal. Si nos damos cuenta, es el mismo detalle, todavía llevado más potencializado porque él era filósofo, de lo que intentó hacer Pablo en Atenas y que fue infructífero. Y que a partir de eso él entendió y dijo, es la verdad revelada tal cual está. ¿Esto qué es? Pues finalmente son los principios de lo que más tarde se le va a llamar la teología, que no es otra cosa que una fusión entre filosofía y religión. Para el siglo IV, en el escrito de Agustín llamada La verdadera religión, él habla acerca de no concebir a estas separadas. Él dice, no puede existir separada la religión y la filosofía, tienen que estar totalmente de la mano. Finalmente, ¿qué es lo que va a hacer la filosofía? Tratar de explicar a Dios a partir de sus principios y postulados. Y por último, en esta aportación me gustaría comentarles algo que dice un libro con respecto a un autor o a un filósofo que Alejandro mencionó en su presentación y que es el tal Plotino, un filósofo. Ajá. Este libro resume bien lo que él va a explicar con respecto a la deidad. Ajá. Y dice aquí, hablando de Plotino y las emanaciones, dice, la primera emanación del uno es el intelecto. Ajá. Que es la imagen más próxima a él. El intelecto contiene ya la multiplicidad por cuanto implica distinción entre el sujeto que piensa y el objeto pensado. Este intelecto, como el logos o el verbo de Filón, un judío que abrazó la filosofía todavía antes de la venida de Cristo, ajá, es la sede de las ideas platónicas. Luego dice lo siguiente, fíjense,
del intelecto, del uno procede el intelecto. Ahora, del intelecto procede la segunda emanación, el alma del mundo, que es verbo y acto del intelecto, como el intelecto lo es del uno. Alguien que no está en relación con el cristianismo de su época, él ya es de la época, si no mal recuerdo, es del siglo segundo, sí, siglo segundo después de Cristo, Plotino, está explicando algo trinitario. Ajá. Está diciendo, está el uno, está el intelecto o el verbo, y está la emanación de él llamada el alma del mundo. Ajá. Y entonces él así presenta su ideología de lo que él entiende, entre comillas, por Dios, y que es una manera directamente pagana, ya bajo la era cristiana, de hablar de la Trinidad. Exacto, porque ahorita varios están diciendo, por ejemplo, que el Espíritu Santo es la mente de Dios. Y básicamente lo que está diciendo Plotino es eso, ¿no? Es los pensamientos proceden, son emanados, ¿no? Entonces, sí, estas cuestiones filosóficas, o sea, ¿qué es lo que hizo Pablo? Pablo agarró lo que tú mencionaste, dice la sierva del Señor que Pablo agarró filósofos paganos para explicar ¿qué? El Evangelio, así lo dice. ¿Y cuál fue el resultado? Nada más 3 se convirtieron. Nada más 3. Entonces él se dio cuenta que la mezcla del Evangelio puro en Cristo, ¿verdad? El Dios hecho carne, ¿verdad? Mezclado con los filósofos, él se dio cuenta que no da resultado, nada más hubo 3. Por lo tanto, después dijo, no, esto no me funciona. Entonces he decidido predicar solo la palabra, a Cristo y a este crucificado. Amén. Amén. Entonces, si eso lo hubieran entendido, como tú dices, esos filósofos que se hicieron cristianos, esos padres, entre comillas padres, que padres no tienen nada, porque Cristo nos vino a revelar al Padre, amén. Entonces, la hermana Juárez habla en contra de esos padres de la iglesia, porque vinieron a confundir, no aprendieron de Pablo, vinieron a confundir más, y esa confusión está hasta el día de hoy. Muchos dentro de la organización, como decía nuestro hermano Correa, cuando allá los predicadores explican la Trinidad, ¿qué les explican? La misma sustancia, y les ponen el ejemplo de ¿qué? Del agua, la misma sustancia ¿en qué? A ver, ayúdenme, ya no me acuerdo ya, gracias, ya no me acuerdo. ¿Cuál? Ponen el agua sólida, gaseosa y líquida. Y líquida, pero es la misma sustancia en 3 ¿qué? Y os ponen el ejemplo del huevo, ¿verdad? Claro. La cáscara, la yema y la clara. Sí. La misma sustancia entre. Entonces, ese mismo concepto viene desde allá. Sí. Ah, o el fuego, ¿en qué, hermano Pedro? Calienta y quema. El fuego, dice el hermano, alumbra, calienta y quema, ¿verdad? Entonces, pero es el fuego. O sea, eso, con esos ojos paganos, quisieron ver a Dios. Y eso no solamente lo tuvieron que enfrentar los cristianos verdaderos en su tiempo, que fueron sacados, ¿verdad? Sino ahora, como dice nuestro hermano Carlos, bueno, ¿cuáles son las consecuencias actuales? Bueno, las consecuencias actuales es de que, lo dice la hermana Juárez, muy pocos son los que realmente adoran al verdadero Dios. Muy pocos. ¿Saben por qué? Porque la mayoría del mundo protestante adora un Dios consubstancial, un Dios sustancia. La mayoría, todo el mundo protestante. ¿Sí? Y en el mundo adventista hay confusión. No se sabe ahora. ¿Por qué? Porque esas filosofías de antaño hoy están siendo predicadas por personas que pueden ser sinceras, pueden no ser sinceras, pueden ser infiltrados de Roma. ¿Me explico? ¿Sí? Y que el mismo concepto pagano, ¿verdad? Ahora lo están predicando como verdad, como había dicho hace un rato. Me gustaría agregar algo a lo que tú mencionas, es que este tipo de métodos que es hacer apología, en el mejor de los casos, logra pocos conversos. Y en el peor de los casos, corrompe el evangelio. Por eso es innecesario e infructífero.
Aquí, hermano Maya, le voy a presentar, tal vez el hermano Pedro nos lo pueda poner ahí en la pantalla. Quisiera yo hacer este aporte para que, los hermanos que van a estar Voy a poner en la pantalla el hermano Amado. mirando esta presentación, sería bueno que ellos obtuvieran este documento. Este documento se llama Mi Fe Católica. Y aquí en este documento, que ustedes lo pueden mirar aquí, My Catholic Faith, Love, Unity, Ecumenical Spirit. En este documento nos va a definir qué es, número 1, la Trinidad y cómo es que la Iglesia Católica cree de la Trinidad. Esto ustedes lo pueden encontrar ahí en el internet, lo pueden descargar, está en inglés. Aquí en la página 30, vamos a mirar nosotros que la Iglesia Católica va a empezar a hablar de su fe acerca de la Trinidad. Y aquí viene la Trinidad Católica. One God in three persons. Y aquí vamos a mirar nosotros que en la página 30 nos va a decir, yo aquí la traducí al español y se las voy a poner aquí en el PowerPoint. Nos va a decir lo que es la fe católica. Y miren lo que ellos dicen, no es algo que se está inventando, sino que está ahí en la fe católica. Dice, el Hijo procede del Padre y el Espíritu Santo procede de ellos. El Padre engendró al Hijo y el Hijo procede del Padre. El Padre y el Hijo le dieron aliento al Espíritu Santo y él, es decir, el Espíritu Santo, procede de ellos como una fuente, un Dios en tres personas. Esa es la Trinidad pagana católica. Esa es la Trinidad que es exactamente lo mismo. Voy a salirme de este PowerPoint y que es exactamente lo mismo que dijeron en el concilio de Nicea. Creemos en un solo Dios, Padre omnipotente, creador de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. En primera instancia, nacido unigénito del Padre, es decir, de la sustancia del Padre. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Y en segunda instancia, que es lo que usted citó, engendrado, no creado. Esto es la fe católica. Esta es la Trinidad católica. Y esto es lo que hoy muchos están enseñando, que es el verdadero Dios y su Hijo Jesucristo, que es engendrado. Y posteriormente vamos a mirar nosotros que la fe católica o el credo católico no termina ahí, porque va a seguir hablando en este libro de Mi Fe Católica, va a seguir diciendo, ahí lo puse en el inglés para que, y ahí ustedes pueden mirar que está tomado de la fe católica, de lo que es una fe católica. Aparte, sigue diciendo aquí, el Padre continuamente copula consigo mismo y origina al Hijo, y su amor el uno por el otro origina al Espíritu Santo, haciéndolos una misma esencia. Sigue diciendo, Dios el Padre se conoce a sí mismo eternamente y continúa conociéndose a sí mismo. Copula, esto es, copula con sí mismo
y continúa conociéndose a sí mismo y así continúa originando al Hijo en un continuo nacimiento, que era lo que estábamos leyendo. Dios Hermano, el Padre. Perdón que le interrumpa, porque precisamente a esa idea, o sea, el problema no es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso está, esas palabras inspiradas, si puedo usar, o esas definiciones con que Dios se revela en la Biblia como Padre, Hijo y Espíritu Santo, eso está en la Biblia, eso no lo inventó Roma, ¿verdad? Dios, Salvador, Consolador, no lo inventó Roma. Eso no es catolicismo romano. Eso es la Biblia, eso es la palabra de Dios. Amén. Lo que están diciendo los antitrinitarios es que si usted menciona Padre, Hijo y Espíritu Santo, usted es católico. Padre, Hijo y Espíritu Santo no lo inventó la Iglesia Católica, fue inspirado por Dios en su palabra. Amén. Ahora, ¿qué es lo que debemos entender? Que ellos interpretaron Padre, Hijo y Espíritu Santo como usted, perdón que lo haya interrumpido, hermano, pero es precisamente a esa, como ellos ponen al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, así como usted lo leyó, hermanos, a esa Trinidad católica, así como usted la menciona en ese libro católico, a esa se opusieron los pioneros adventistas, número uno. Ahora, número dos, obviamente varios pioneros traían todavía dentro de sí esa idea del concilio de Nicea, que el Hijo era engendrado. Urias Smith hasta llegó a decir que era creado. Urias Smith llegó a ser arriano, ¿verdad? Después se pasó a semiarriano, ¿verdad? Y obviamente algunos otros pioneros traían eso, ¿verdad? Pero se toparon con pared cuando la hermana White escribe y dice: en Cristo Jesús hay vida original, y mañana lo vamos a estudiar eso. Entonces, qué bueno que usted mencionó eso, hermano, porque esa es la falsa Trinidad, y esa es la Trinidad católica, así como la leyó, y por eso los pioneros se opusieron a esa, ¿sí? Ahora, la hermana Guay habla después del trío celestial y habla de la divinidad. Bueno, es lo que vamos a estudiar mañana, ¿no? Pero ahorita estamos analizando nada más este punto. Hermano Alejandro, perdóname un ratico. Hermano, discúlpeme. Cuando el hermano Amado nos lee esa cita, hay algo blasfemo, corrupto, sucio, y eso se ha metido en los credos católicos, adventistas, se ha metido. El problema de esto es que, por ejemplo, además del paganismo, de la apostasía, miren esta blasfemia tan sucia, no tengo otro nombre, al decir que cuando el hermano Amado nos lee la cita y dice que el Padre se conoce a sí mismo y continúa conociéndose, y que de esa manera engendra al Hijo. ¿Qué es eso? Dice la palabra de Dios en Génesis 4, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Cuando ellos dicen que el Padre se conoce a sí mismo, están hablando de una relación íntima consigo mismo, y que en esa relación íntima consigo mismo origina al Hijo. Y luego entre el Padre y el Hijo, en un amor, en una intimidad, originan al Espíritu Santo. Por eso es que hoy en día somos muy poquitos para la gloria de Dios quienes creemos en la verdadera divinidad de la Biblia, para la honra de Dios. Por eso es que yo, ahora que estudio este tema y que escucho esto, me convenzo más de que los 144,000 son literales. La mayoría del mundo cristiano está subido en el tren de Satanás que los lleva al engaño, a la perdición. Y, hermanos, esto está metido dentro de las 28 creencias, dentro de las 6 doctrinas y 28 creencias del adventismo corporativo. Por eso se cumple la palabra de Dios cuando dice Mateo 15:9, en vano me honran, en vano me honran. Qué tristeza que la gloria, la honra que muchos están pensando que le están dando al Señor, se la están dando a un falso Cristo, a un falso Dios, a una falsa divinidad. Por eso cuando Cristo venga, Mateo 7:21 les va a decir, no los conozco, nunca los conocí, apártense de mí, obradores de maldad. Porque la mayoría del mundo cristiano
sacando a los paganos de ahí, la mayoría del mundo cristiano, incluyendo a los adventistas del séptimo día de la corporación, y muchos que se dicen ser de sostén propio, como los pioneros de Colombia. Hay un grupo acá en Colombia, en el Meta, que se llama Los Pioneros, que enseñan esto, y hay un grupo en Argentina que se llama La Verdad Presente. Están enseñando una falsa divinidad de dos personas. Están honrando a Dios en vano. Están adorando a un falso Cristo. Van a la perdición. Y esto, pues obviamente afecta al mensaje del tercer ángel. Nos afecta a todos. Y tenemos que, gracias a Dios, hacerle frente unidos a esta apostasía. Gracias, hermano. Aquí me hicieron llegar una pregunta que le hicieron al hermano Pedro. Hermano Pedro, ¿cómo se abre aquí su celular? Mientras lee, hermano Alejandro, mientras lee la pregunta, quería pedirle al hermano Amado si podía poner la imagen de la cita que estaba leyendo, el PowerPoint, la primera que puso, hermano Amado. Mire, hermano, hermano Claudio, les No, vuelvo a repetir, este es el libro que se llama Mi Fe Católica. Sí, no, pero ponga la cita donde leyó la definición. Y aquí, en ese libro, ellos hacen el estudio de la Trinidad. Esa cita, esa que apareció ahí recién. Se apagó. Aquí. Esa. Es que quiero hacer una observación a la definición que hacen los católicos. Porque sabemos nosotros que el enemigo lo que hace es mezclar la mentira con la verdad. Y eso es lo que genera mucha confusión. Y si alguien puede mostrar esa cita, por favor, si la puede poner. ¿Puede ampliar esa imagen, hermano? Esta, hermano Claudio. Sí. Dice la cita, no, cuando el hermano Maya comentó, dice aquí, Dios el Padre se conoce a sí mismo eternamente, que era la que comentó el hermano Carlos, y continúa conociéndose a sí mismo. Copula. La anterior, hermano, disculpe, la anterior. La cita anterior, esa creo que. A ver. El Hijo procede del Padre y el Espíritu Santo procede de ellos. El Padre engendró al Hijo y el Hijo procede del Padre. El Padre y el Hijo le dieron aliento al Espíritu Santo y él procede de ellos como de una fuente, un Dios en tres personas. Claro. Nosotros, en base a lo que estamos estudiando y lo que la Biblia dice, creemos que Dios es uno, ¿verdad? Y que este Dios uno existe en tres personas que son distintas. Eso nosotros lo creemos en base a la Biblia, ¿verdad? Esta es la Trinidad a la cual ellos hacen No, pero es que quiero, hermano amado, ver la definición, la primera parte, estamos claros que viene del origen griego, ¿no es cierto? Mire, pero sí. la frase que está en medio, que dice un Dios en tres personas, eso es bíblico. Mire, aquí en la página oficial de la Iglesia Católica. Y ahí está la mezcla, ¿no? Ahí está la mezcla del engaño. Y ellos dan ahí la enseñanza de la Santísima Trinidad. ¿Saben ustedes que yo una vez escuché a un pastor adventista llamarle así a la deidad, Santísima Trinidad? Y yo cuando estaba escuchando eso dije, pero ¿cómo le vas a llamar a Dios Santísima Trinidad? Si eso es del credo católico. Sí. Y a la referencia a la que ellos hacen es esta, mire. Si mira usted ahí,
tres ¿Sí? personas en un ser. Esto que está ahí en el frente, mire. No, sí, Ah. esa distorsión, pero sí, esa distorsión es católica, si estamos de acuerdo en eso. Pero porque los que nos están escuchando también debe generarse una confusión tremenda para poder entender este tema que finalmente es parte del misterio de Dios, poder entender su deidad, su persona. Porque lo que vamos a estudiar finalmente en todo el seminario es poder entender que Dios son tres personas distintas, como dice la profeta en Patriarca y Profeta, uno en carácter, uno en naturaleza y uno en propósito. Y tres personas distintas. No sustancias, no sustancia que sale una de la otra, sino tres personas. Hermano Alejandro tiene apagado su micrófono para poder escuchar. Eso, entonces la salvedad que quería hacer en base a la cita que usted había leído, hermano amado, era que, claro, el primer concepto donde dice el Hijo procede del Padre y el Espíritu Santo procede de ellos, eso, claro, viene del concepto pagano griego que se introduce al catolicismo. Pero cuando termina con la frase, un Dios en tres personas, ahí hay un concepto que es bíblico. Bueno, recuerde que Roma unió la Biblia con la filosofía. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Que los hermanos, cuando el problema está en que como está mezclado esa frase que es verdadera con todo el resto que es puro paganismo, entonces las personas dicen, bueno, entonces Dios, ¿cómo existe? ¿Es un Dios en tres personas? ¿O es un solo Dios? ¿O son dos dioses? Y ahí, ¿no es cierto?, se genera toda este enredo de creencia y filosofía que trae los resultados que ha mencionado un poco el hermano Carlos Gómez, ¿no es cierto?, que hoy día hay una serie de grupos, unos que creen en solo Dios, el Padre y el Hijo, otros que solamente en Dios, y etcétera. Pero bueno, solamente quería hacer esa observación, que la definición es pagana, pero finalmente termina con una frase que es lo que vamos a estar estudiando este fin de semana, un Dios en tres personas. Sí, damos un adelanto. ¿Qué creen los católicos? Creen en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, pero que son uno en sustancia. Exactamente. En sustancia. Nosotros creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, pero que son uno en carácter. Correcto. Y que son tres personas distintas, cada uno es un Dios. Así lo vamos a ver, así lo dice la Escritura. ¿Sí? En el principio era el Verbo y el Verbo era Dios. Jesús es Dios y el Verbo estaba con Dios. Entonces ahí tenemos al Hijo como, al Padre como Dios y al Hijo como Dios, ¿verdad? Exacto. Y entonces la hermana White, tengo una cita, mañana la voy a mostrar, donde ella dice que el Espíritu Santo es Dios. Ella lo dice. Ajá. Entonces, ¿son uno en qué? Son tres personas divinas, distintas y separadas. La hermana White le llama el trío celestial, distintas en personas, pero uno en carácter. En naturaleza. El catolicismo romano es una sustancia dividida en sí misma en tres, pero como base una sustancia, ¿me explico? Sí, pongo aquí el puño con una sustancia dividida en ¿qué? En tres. Sí, sí. Ah, pero es la misma sustancia y son uno en sustancia y no les interesa el carácter, el plan de salvación, no les interesa nada, pero eso lo vamos a explicar mañana. Ahora, si me permite, hermano amado, tantito, aquí me dicen que no se entendió bien y que se malentendió la palabra teología o causó controversia ¿qué es teología sistemática? Bueno, ustedes saben, como leímos ahí el credo católico, creemos en un solo Dios, creador, en el Hijo, que nació de la Virgen María, que que murió en la cruz, ¿verdad? Y creemos en el Espíritu Santo. Bueno, esa es la esencia de la teología. A partir de allí
nace, y eso lo dice el diccionario ecuménico, que es la base de toda teología sistemática. ¿Qué es la teología sistemática? Teología sistemática, entras a la clase y te dicen, vamos a estudiar de Dios, vamos a estudiar de Jesús, vamos a estudiar de el Espíritu Santo. ¿A qué vino Jesús? A salvar, como dice ahí, murió a los 3 días, etcétera, etcétera. Vamos a estudiar del hombre, y qué compone el hombre, que compone la iglesia, eclesiología. ¿Me explico? Entonces, las ramas de la teología tienen su base, o sea, de las ramas de la teología, es decir, de las principales ramas de la teología, cómo interpretar a Dios, cómo interpretar a Cristo, cómo interpretar al Espíritu Santo, cómo interpretar la iglesia, María, por ejemplo, que dice que fue concebida sin el pecado original, el concepto de pecado. Esto es teología sistemática, que tiene su origen en el credo de Nicea. ¿Y quién propuso el credo de Nicea? Constantino. Constantino dijo, bueno, para que estemos unidos todos, pues vamos a poner un credo. Y Constantino definió, él dijo, vamos a insertar la palabra ahí, engendrado, no creado, para que ya se calme todo esto. Y en base a Constantino, influido por la mayoría que traía teología pagana o filosofía pagana, crearon este concilio de Nicea, que es la base de la teología sistemática. O sea, la mayoría de los que van a estudiar teología, ahí se estudia teología sistemática en diferentes vertientes, que es la columna vertebral del catolicismo romano después, ¿verdad? Y esa es la teología. Por ejemplo, no hables contra la iglesia. ¿Me explico? Cuando predican engendrado, Jesús engendrado, lo predica Roma y lo predican hoy los antitrinitarios. Teología sistemática desde allá. Entonces espero rápidamente haber explicado que, y no lo digo yo, lo dice el diccionario del movimiento ecuménico, o sea, esos concilios, sobre todo el de Nicea, hermanos, tienen una gran influencia. De hecho, ¿qué pasó aquí? Ok. De hecho, yo no sé, acá hace mucho tiempo, la Iglesia Adventista publicó este libro que se llama El credo que cambió al mundo. No sé si por allá se publicó en Colombia, hermano Carlos. No lo hemos conocido, sino por las predicas suyas y ¿Sí? por las referencias, pero no ha llegado acá, lamentablemente, Y pero acá ahí está, ahí está el credo católico. Y dice aquí, este credo se basa en la confesión de la iglesia que tiene su asiento en Roma. Y luego dice acá, dice, el credo niceano es la obra del concilio de Nicea 325. Y bueno, habla de todos los credos, no dice nada malo acerca de los credos, dice que sirvieron para la unidad de la iglesia, óigame. Y luego dice, y después todos los protestantes hicieron también su credo, también en base a eso. Entonces, por eso la gran ramera tiene su copa, ¿verdad? Y de ahí beben todos, porque todos están con este concepto filosófico, entendiendo a un Dios falso. Y en esta portada, hermano, en vez de que esté supuestamente Jesús católico o el Jesús así un dibujo, está un jesuita ahí con un traje dando la clase a los 12 discípulos. Sí, aquí el hermano Pedro hace algo muy importante, dice que en lugar de que los discípulos estén enseñando a este señor de traje actual, es el de traje actual que le está enseñando a ellos. El teólogo sistemático ahora enseñándole a los apóstoles. Buena observación, hermano Pedro, usted siempre tiene algo que compartir, ¿verdad? Y entonces cuando nosotros vemos acá, mañana lo vamos a analizar un poco, pero a esto voy, las consecuencias, ¿verdad? Las consecuencias de aquella apostasía en el concepto de Dios, hoy las tenemos en la teología sistemática. Y mañana en la tarde vamos a estudiar un poco, porque mañana, si ustedes ven allí la presentación, mañana hay un tema que se llama ecumenismo y su sustancia. Eso lo vamos a estudiar mañana, cómo realmente, qué está pasando hoy.
Ahorita esta mesa era para analizar esto. Me gustaría compartir una frase con respecto a esto que estabas mencionando, ¿no? Por una parte tenemos a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en carácter y en la otra en sustancia, y que ya vimos que es el resultado de la filosofía. Hay una parte igualmente en el libro La verdadera religión de Agustín de Hipona, donde él hace la siguiente declaración. Dice, porque se cree y se pone como fundamento de la salvación humana. Fíjense qué interesante, ¿eh? Como fundamento de la salvación humana, que la filosofía, que es amor a la sabiduría, y la religión son una misma cosa. Wow. Y los pone, y dice claramente, es un asunto de salvación. Que ambas estén de la mano. De hecho, esa es la base de Roma. Y si usted se opone a Roma y se opone a esa filosofía hecha en credos, usted es un hereje, un cismático. Esa es toda la filosofía de Roma. ¿Cómo es posible que hoy personas digan que esa es la verdad presente? Es correcto, así es. De hecho, en este mismo escrito, párrafos anteriores, hay un subtítulo en esta edición que tengo que se llama Platón indica el camino. Ajá. El camino de la verdad. ¿Ok? Otra parte, aquí otro párrafo dice, luego, si aquellos filósofos pudieran volver a la vida con nosotros, reconocerían sin duda la fuerza de la autoridad que por vías tan fáciles ha obrado la salvación de los hombres, y cambiando algunas palabras y pensamientos, se harían cristianos, como se han hecho muchos platónicos modernos de nuestra época, según él. Ajá. Y desde luego, entendiendo que esto no es el cristianismo bíblico, sino es el naciente catolicismo apostólico y romano. Exactamente, muchos lo están presentando como, oh, nueva luz, yo no sabía que el Espíritu Santo no es persona, yo no sabía que el Espíritu Santo no es Dios, que nada más es el soplo, oh, Dios me acaba de iluminar, que el Dios del cielo no, es el Platón que te acaba de dar un platonazo. Un platonazo, ¿sí? Revestido con andrajos del catolicismo romano. La gente adorando, casi adorando, perdón, bueno, está adorando ese concepto. Bueno, Alejandro, es la nueva, esta nueva presentación de una doctrina del inicio del papado, de aquel que se levanta contra Dios, se hace pasar por Dios, se sienta en el templo de Dios, se dan cuenta, todo es el ataque a la divinidad. Y viene del papado. Todo ataque de la divinidad proféticamente, segunda de Tesalonicenses 2, viene del papado. Sí, claro, con sus agentes de cambio. Puede usar a personas que ahorita están diciendo, creemos en un Jesús engendrado, no creado, o como están diciendo allá en la organización, ¿no? Allá están diciendo, oh, Jesús tomó la naturaleza humana inmaculada. Están diciendo, tomó la misma sustancia. Es lo mismo. Hay tanto los de allá que te dicen que Jesús tomó su naturaleza humana inmaculada, Preguntas y Doctrinas, 1957, como lo que están diciendo, engendrado y no creado, es lo mismo. Bueno, Alejandro, a mí me gustaría que leyera este párrafo. A ver, hermanos. Para que usted mire lo que realmente están enseñando estos que se dicen ser antitrinitarios. Porque esto son más trinitarios. Son más trinitarios que el mismo Papa, pues. Que el mismo concilio de Nicea. Sí, porque mire, aquí dice, we speak of three persons. Hablamos de tres personas. Y luego dice, and God, because to each belongs something we cannot attribute to any other. He is distinct
origin. O sea, son distintos en origen. Y luego mire lo que va a decir. Que aquí es no, bien. no lo puedo percibir bien, hermano, no sé. Mire, Sí. aquí se lo puse para que hasta Google se los diga. A Mire, ver, dice, diga Google. hablamos de 3 personas en Dios, porque a cada una le pertenece algo que no podemos atribuir a cualquier otro. Su origen distinto. Desde toda la eternidad, el Padre engendra al Hijo y el Hijo procede del Padre. Desde toda la eternidad, el Padre y el Hijo exhalan el Espíritu Santo y él procede de Dios. Es como escuchar a los que nos acusan de trinitarios. Y eso es lo que dice la fe católica. Eso es lo que nosotros creemos, dice la fe católica. Y hoy en día, los antitrinitarios están diciendo que Cristo es engendrado. Es exactamente la misma palabra que está usando la fe católica. Y hermano, quiero decirle que no solamente dentro del adventismo está esto. Usted se pone a ver en varias iglesias del protestantismo apóstata que se llaman actualmente cristianas, varios están batallando con esto. Varios de ellos tienen predicadores que se han vuelto al concilio de Nicea y lo están metiendo, introduciendo en sus iglesias que guardan el domingo. Si de por sí ya guardan el domingo y luego lo quieren meter al de ese Dios filosófico. Entonces se están separando también. O sea, este es un zarandeo no solamente dentro de, ¿sí? Sino también en varias partes. Es el resurgimiento de la base católica romana que creó a la bestia en su falsa doctrina, el resurgimiento en todo el falso protestantismo. Hermanos, yo quería hacer una aportación. Yo veo aquí que no hay necesidad con todo esto que vimos hoy, no hay necesidad de ir a un templo católico ni arrodillarse dentro de ídolos para profesar una fe. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchos que se llaman antitrinitarios están realmente bajo el esquema de una adoración católica, pero sin ir a la iglesia católica. No sé si me explico. Sí. Entonces, ese es un plan bastante estratégico de Roma y que se originó en la Contrarreforma, cuando ellos pensaron realmente en cambiar la forma de interpretar las profecías a través de Ignacio de Loyola con el futurismo y el preterismo. No pretendían que la gente precisamente fuera de regreso a sentarse en una basílica, sino que lo que querían ellos realmente es cambiar el pensamiento y decir, pues si creen en el domingo y si creen realmente en el futurismo o en el preterismo, realmente se pueden denominar católicos. O sea, para no darle muchas vueltas al asunto, lo que quiero decir es que los antitrinitarios, los que se dicen supuestamente trinitarios y que nos acusan de que somos católicos, realmente ellos están adorando al catolicismo sin necesidad de ir a una iglesia católica. Yo creo que hay que ser claros en este asunto. El otro punto que yo quería mencionar es que Loubourin, no sé si así se pronuncia, hermanos, ustedes que son más, saben más el idioma, Loubourin es un apellido de un pionero. Hablaba acerca de la apostasía. No sé si me dejan compartirles. Yo creo que ustedes ya han escuchado esto de la apostasía en relación al credo. Y es muy interesante lo que decía el hermano Maya, porque por el credo vamos a ser perseguidos también. Yo creo que de alguna manera ustedes han escuchado esto, pero es interesante. Me llamó mucho la atención que el hermano Maya mencionaba que por el credo, pues los
los mataban. Y miren lo que dice aquí Lowborough. Dice, el primer paso hacia la apostasía es adoptar un credo que nos diga en qué creer. El segundo es hacer que el credo sea una prueba de discipulado. El tercero es procesar a los miembros por ese credo. Y el cuarto, denunciar como herejes a aquellos que no creen en el credo. Y quinto, es comenzar una persecución contra los tales. La iglesia, su organización y disciplina, páginas 76 y 77. Yo veo realmente que esto está perfilando un futuro cuando los que no crean realmente a esta, porque la hermana Juárez es clara al decir que va a haber una controversia entre las doctrinas de los hombres y la doctrina de la Biblia. Y entonces ahí es donde va a entrar la controversia, todo este punto. Yo creo que no es solamente un asunto de hacerle frente, sino que tiene su proyección profética en lo que nos espera, porque cuando vemos realmente que la gente ya está, yo me he enfrentado, no enfrentado, sino que he hablado con estas personas y les he llamado la atención, se ponen furiosas y se ponen muy agresivas a tal punto de que ya no puedo seguir platicando con ellos porque ya no es una controversia solo doctrinal, sino que ya quieren ir a los golpes, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, yo veo que este punto es bastante interesante lo que hemos tratado y creo muy oportuno decir que no se necesita realmente ir a una iglesia católica para ser católicos. Por ejemplo, nosotros aquí en Guatemala teníamos una creencia de los 3 años y medio. Fíjense qué interesante. Y esos 3 años y medio se perfilaban en el futuro sin ninguna base bíblica. Cuando el hermano Maya vino aquí y preguntó quiénes son católicos, dijimos que ninguno, pero sí creíamos en los 3 años y medio en el futuro. Entonces éramos católicos, pero de alguna forma estábamos predicando, siendo católicos y ya con más de 22 años de haber salido de la corporación, ¿no? Entonces, mis hermanos, yo creo que para la gloria de Dios, pues yo creo que Dios nos está bendiciendo. Ahora nosotros tenemos la obligación de compartir esto, no solo en este foro, sino a muchas personas, porque yo veo que sí hay mucha contradicción con estos puntos, ¿verdad? Y que debemos nosotros ser claros en el punto de los credos, ¿verdad? Que yo estoy seguro, pues por la palabra profética y lo que le acabo de leer, y también lo hemos sufrido en Guatemala, que precisamente a nosotros nos desfraternizaron por un credo, fíjense, no sé si a ustedes les pasó lo mismo, pero a mí dice, creemos que la iglesia adventista es una iglesia de orden, decía, y según el artículo número tal del credo tal, ustedes están desfraternizados, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, es maravilloso compartir con ustedes esto y yo propongo que no sea la última vez, sino que se puedan dar foros más seguidos con respecto a esto, porque yo veo pues como por ejemplo hermano David, hermano Carlos, hermano Claudio, hermano Maya, hermano Amado, tienen mucho que compartirnos con respecto a estos puntos, ¿verdad? Así que yo creo que es una bendición, no es que esté clausurando este punto, pero ha sido una bendición y yo creo que debemos investigar más y en otra oportunidad podríamos hablar de la experiencia que tenemos acerca del historicismo, que creo que esta es la base para entender este punto, ¿verdad? Que Dios los bendiga. Hermanos, si me permiten, recordemos que la doctrina de la Trinidad es la máxima doctrina del catolicismo. El buen católico tiene como objetivo, o el catolicismo tiene como objetivo, sembrar en sus adherentes la doctrina de la Trinidad. Es la máxima doctrina que ellos tienen. Y esa doctrina de la Trinidad ha hecho que muchos falsos protestantes se conviertan en los mejores católicos.
Así es. defendiendo una doctrina católica, que a Y su sin ir a la vez, iglesia, sin ir a la iglesia católica, hermano Carlos. exactamente, que a su vez la tomó el paganismo. Pero, hermanos, ¿quién está detrás de todo esto? Detrás de todo esto, dice el apóstol Pablo, está este sistema papal, este sistema de iniquidad cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Es Satanás el que está detrás de todo esto. Y la apostasía llevó a meter filosofías paganas, a torcer la verdad, y durante todo el tiempo, hermano Alejandro, en algún momento orando por este concilio y por su persona, orábamos y decíamos, nos estamos enfrentando a miles de años de apostasía. 2000 años. Exactamente, a 2000 años de apostasía pagana. Nos estamos enfrentando a una apostasía corporativa adventista que tiene en sus 28 creencias insertado la doctrina de la Trinidad, y que ellos mismos, quizás en el día de mañana o pasado, hermano, nos va a presentar la evidencia de los adventistas responden preguntas sobre doctrina. Ellos mismos tienen insertados ahí en la página 21 del libro, donde dice, tenemos la creencia común con otros cristianos de la Trinidad. Y ellos mismos presentan en sus publicaciones que aceptan a Dios como tres personas coeternas y con la misma sustancia. Son las mismas palabras que hemos leído de las publicaciones católicas. Son los mejores católicos ellos, apoyando, predicando, sosteniendo una doctrina del paganismo, del catolicismo. Y todos aquellos que apoyan y sostienen a estos pastores y a estas corporaciones, pues están apoyando la apostasía. Están creyendo en un falso Cristo. Entonces, yo espero que nosotros en este concilio, para la gloria de Dios, que quede claro que nosotros no estamos definiendo a Dios, ¿cierto? No estamos definiendo a Dios. Estamos revisando lo que está escrito, las verdades, estamos acudiendo a la historia, comparando el error con la verdad para denunciar la apostasía en cuanto a esa doctrina. No estamos definiendo a Dios. Esa frase de decir, creemos en un solo Dios manifestado en tres personas, eso es paganismo, eso es catolicismo. Nosotros debemos llegar al final de este concilio y sin definir a Dios, por lo menos tener un concepto claro, unánime, de decir, bueno, ¿qué es la divinidad? Cuando a su merced le pregunta a alguien, bueno, defina la divinidad, porque yo esa palabra no la he escuchado, defina la deidad, ¿sí? Por lo menos que nuestros hermanos y nosotros lleguemos a la unanimidad de decir, bueno, la divinidad, ¿qué es? Sin definir a Dios, ¿cierto? Sin entrar a especular ni al misterio de Dios, sino por lo menos con lo que está escrito definir, tener claro el concepto de divinidad, que es muy diferente a la Trinidad católica y pagana. Claro, con la ayuda de Dios, el día de mañana se tendrá un tema a partir de las 9 de la mañana y esperamos por lo menos comprender algo de lo que está revelado acerca de lo que es Dios, ¿verdad? Como se dice en la Biblia, el Padre, el Hijo y el Consolador, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ¿verdad? Pero con Biblia y espíritu de profecía, ¿verdad? Y la misma hermana White define qué es la divinidad, también ella lo define. Así que lo único que tenemos que hacer es apegarnos a un escrito está, y eso sí, no interpretar la Biblia y el espíritu de profecía como lo hicieron allá, la iglesia cristiana que después apostató, ¿no? Y la iglesia, y después se convirtió en iglesia católica romana. No, la hermana Juan lo hizo muy claro, cuando la iglesia primitiva se apartó, ¿verdad?
llegó a formar, en otras palabras, después de iglesia primitiva termina con el papado, porque el asunto fue ese. Entonces, pero fue la apostasía. claro, esa es la apostasía. Se apartó, se metieron conceptos filósofos, ya lo hemos visto, filosóficos. Ahora, tenemos que interpretar Dios, Jesús y el Consolador de acuerdo a la Biblia y al espíritu de profecía. Amén. Amén. Y Amén. las doctrinas bíblicas que de aquí se saquen o aquí aparezcan, ese es el verdadero Dios. Amén. Interpretarlo conforme a esto. No meter aquí conceptos filosóficos. No, eso es lo que está pasando. Que quieren interpretar la Biblia con conceptos filosóficos o con un razonamiento lógico griego. Y se olvidan de la fe. Fe es creer en la palabra de Dios. Amén. Es escudriñar las escrituras, escudriñarlas. No nada más leerlas y entonces agarrar un verso de la Biblia conforme a mi educación que me dieron allá en el high school o en la universidad. No. Es la Biblia se interpreta a sí misma. Y es lo que con ayuda de Dios mañana continuaremos. Amén. Amén. Pues le hacemos la invitación a los hermanos que están aquí, hermano Alejandro, para mañana vamos a continuar con el tema a las 9 de la mañana, hora de México, con la segunda presentación, y por la tarde también vamos a continuar con la tercera presentación. De igual manera, los hermanos que están aquí, hermano Claudio, hermano Carlos, hermano Toledo, hermano David, el hermano Miguel de Portugal estuvo un rato, pero son 8 horas de diferencia entre Estados Unidos y Portugal. Entonces, allá ahorita casi es de madrugada. Entonces, mañana va a estar nuestro hermano. Después de cada presentación del hermano Alejandro, vamos a tener una mesa de análisis para estar comentando lo que el hermano Alejandro presenta, y así les hacemos la invitación a los hermanos que van a estar al pendiente durante este sábado, Día del Señor, para que nos sigan acompañando. No sé si hay alguien más que quiera dar un último comentario, sino para despedirnos con una palabra de oración y prepararnos para continuar hasta más tarde con el siguiente tema. Amén. Pues entonces, hermanos, ¿qué les parece si terminamos con una palabra de oración para que el hermano Pedro cierre la transmisión en vivo y finalizamos esta mesa de análisis que tuvimos esta noche de sábado? Amén. Amén. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos, nos postramos de rodillas, conscientes de que tu palabra y tu verdad siempre van a salir a la luz. A lo largo de toda la historia, a lo largo desde el Edén hasta que usted regrese por segunda vez en las nubes de los cielos, usted mantendrá esa línea, ese remanente que va a sostener tu palabra y tu verdad. En medio de la apostasía que el enemigo de las almas ha introducido, tu luz siempre brillará, resplandecerá y se dará a conocer. Te suplicamos que de igual manera ayudes a nuestros hermanos que nos acompañaron, que no se queden con las palabras de nosotros, sino que ellos se dejen dirigir por el Espíritu Santo, el Consolador, que tu palabra dice que nos va a guiar a toda verdad. Te ruego y te suplico que nos siga usted acompañando durante el transcurso de este día y que sea un día de delicia y de gozo, como dice tu palabra allá en el libro de Isaías. Todo esto, Señor mi Dios, te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro querido y amado Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Amén.